Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Protagonistas en la Música. Yo soy Cristian Randonea, músico y profesor del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, y estoy aquí para realizar una conversación relajada y amena con los artistas y académicos que conforman nuestro Departamento de Música. Sabemos, pues lo vivimos como todo el mundo, lo difícil que puede ser llegar a ser en estos momentos en nuestras vidas, y por eso que en este programa queremos compartir y realizar un aporte de entretención y contenido desde una perspectiva de la persona, que a su vez también es un artista. Hoy tenemos con nosotros al gran pianista y compositor Jorge Pepi, que le damos la bienvenida en este momento, y entonces pasemos a saludarle inmediatamente. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, encantado de estar contigo acá y de compartir esto con todo el mundo. ¿Cómo va todo por allá en tu casa? Entendemos como todo el mundo estás encerrado en la casa, cumpliendo con la cuarentena. Sí, yo afortunadamente estoy muy privilegiado porque vivo en una parcela en el campo, cerca de Santiago, entonces no estoy tan encerrado como todo el mundo, cosa que para la salud mental y física es importante porque yo puedo salir y caminar por los cerros, porque acá estoy, no hay nadie. eh, Uno está aislado sobre todo desde el punto de vista humano, ¿no? Porque no se puede estar con amigos, con colegas y tener la vida relacional normal, pero en ese sentido yo estoy súper privilegiado, así que eh, mucho mejor que mucha Qué, gente. qué bueno, qué bueno. Bueno, para empezar nuestra conversación, más, digamos, en terreno de la música, ¿qué te parece si vamos a ver un poquito de un corto biográfico para entrar en terreno y empezar a hablar respecto a tu faceta como artista y músico del Departamento de Música? Vamos a ver. Jorge Pepi Alos es oriundo de Córdoba, Argentina. Proviene de una familia de clase media sin vínculos con el arte. Su primer recuerdo relacionado con la música es de su infancia, cuando en una reunión familiar en casa de una tía se encontró con un piano y de manera muy intuitiva se acercó con la intención de hacerlo sonar. De ahí en adelante, su historia de vida está indisolublemente ligada a la música. Emigró desde Argentina a Suiza para seguir perfeccionándose como intérprete y autor. Ahí conocerá a su maestra, la pianista Edith Fischer, quien en el futuro se convertirá además en su dupla artística. Juntos han recorrido importantes escenarios en distintos lugares del mundo. Llegó a Chile hace 13 años con una destacada trayectoria como compositor y pianista, y con varios reconocimientos a su haber. Se incorporó al Departamento de Música de la Universidad de Chile en 2007, donde ha sumado a su vida artística el rol de docente de varias generaciones de jóvenes que quieren dedicarse a la creación musical. Desde el 2019 dirige el Festival Internacional de Música Contemporánea en esa institución. Este año, su más reciente creación, el disco inspirado en el cortometraje Viaje a la Luna de Georges Méliès, fue nominado a Mejor Artista de Música Clásica en los premios Pulsar 2020. En este episodio de Protagonistas en la Música recibimos al compositor Jorge Pepi. Bueno, Jorge, ahí teníamos entonces un pequeño resumen, bastante pequeño de tu trayectoria, de tu biografía. Sabemos, por lo que ya escuchábamos, que tus inicios en la música son desde muy pequeño y con no menos dificultades. Por ejemplo, como no tener un piano en la familia y no tener tampoco recursos para comprarlo, y además tener la resistencia, en cierta manera, del entorno familiar, ¿no? ¿Cómo forjó esto tu manera de vivir la música, de tu manera de entender la música para más adelante? Mira, el problema que tuve yo es un problema bastante corriente en los hombres, en que normalmente la familia no quiere que uno se dedique a la música porque después no va a poder sustentarse, esa idea un poco cliché que tiene el músico que va a ser bohemio, etcétera. Por supuesto que somos más bohemios, supongo, que un notario, ¿no? Pero en el fondo muchos nos arreglamos muy bien y, por ejemplo, tú, Cristian, que tienes un excelente puesto en la orquesta y eres un excelente contrabajista y encima enseñas, también debes haber tenido problemas cuando eras joven, probablemente, si no venías de una familia de músicos. Eh, Podría entender yo a mi padre que quería que yo haga otra cosa, pero no pudo. No pudo porque mi carácter es muy fuerte y yo desde que tengo uso de razón, en el fondo yo quería hacer eso, punto. O sea, hubiera sido un desgraciado si me hubieran verdaderamente forzado de una manera así violenta a no hacerlo.
simplemente fue una pelea por defender la identidad, en el fondo, ¿no? En el sentido de la Claro. identidad profesional y los gustos. Sí, pues, Y como tú bien dices, obviamente que mucha gente ha tenido que pasar por esa dificultad, ¿no? Esa lucha, porque en Latinoamérica y en Chile particularmente, hasta hace poco tiempo la música era una profesión de segunda categoría, podríamos decir, ¿no? Entonces, obviamente que las familias no querían que sus hijos sufrieran esas penurias o esa clasificación, digamos. Entonces, pero lograste superarlo, como ya bien dices, y encontraste tu camino por una cosa de tenacidad, ¿no? sí, Y esa absolutamente. tenacidad también fue la que te llevó a abrir esos distintos caminos que tú has tenido en tu carrera. Sí, claro, porque en el fondo lo que me interesó fue siempre la música. O sea, no me interesaba específicamente un instrumento. Por supuesto que no hubiera elegido otro que el piano, porque no sé qué tenía este instrumento para mí. Todos tenemos un instrumento que nos atrae, pero siempre me interesó todo lo que pasaba en la música. Yo desde niñito peleaba con la profesora de piano porque le llevaba mis composiciones y me decía que perdía el tiempo, por ejemplo, que es típico de los niños que componen, ¿no? Pero sabes que quiero decirte algo que es interesante sobre lo que estábamos hablando en general, más de que mi vida, que en nuestros países el problema de la música es social, porque Latinoamérica es un continente con unas diferencias sociales monstruosas. Y así como es una profesión mal vista para la clase media, es una profesión a veces imposible para la clase modesta, y es una profesión de alcurnia para la clase alta. No te olvides que los grandes músicos y los grandes escritores chilenos y argentinos hasta los años 40 eran las grandes familias, que eran los únicos que podían pagarle los estudios, y ahí tenían que tener un músico y tenían que tener un religioso y un político como en la Edad Media. Disculpa, como el Renacimiento, porque somos sociedades renacentistas en el fondo. Claro, claro. Eso es un problema desgraciadamente social. Es un problema desgraciadamente social. Ahí tenemos una discriminación según en qué clase social hemos nacido, si nos dejan, si nos obligan, o si podemos o si no podemos. Hoy día yo Claro. tengo alumnos de clase social muy modesta y afortunadamente se las arreglan a través de las gratuidades y cosas así que son muy malas acá en Chile. La educación es muy cara. En Argentina Sí. será mala la educación, pero por lo menos es accesible a quien quiere. Y eso es un problema fundamental. O sea, estamos nosotros en la universidad y estamos tratando de solucionar los problemas universitarios, pero los problemas en el arte parten de la niñez, parten de la familia. O sea, cuando en la familia hay una posibilidad, en la escuela hay una posibilidad de que el niño desarrolle sus capacidades, ahí va a funcionar. Si nos ocupamos nada más que en la universidad de esto, no podemos solucionarlo. Por eso tenemos que insistir que socialmente esto sea una solución desde el comienzo. Sí, claro, Te claro. encuentro eso muy... Toda la razón. Toda la razón. En todo caso, como bien dices tú, cuando existe la naturaleza del músico en un niño, es como una semilla que de todas maneras encuentra su camino hasta llegar a ser un árbol sólido, ¿no? En su posición. Ahora, respecto a lo que estabas diciendo en términos de la sociedad y el desarrollo de la sociedad, evidentemente que ya hemos estado dejando un poquito ese modelo burgués de que cada familia tenía que tener un hijo médico, un hijo religioso y un hijo artista. Pero se mantiene en cierta manera, pero me parece que hoy en día como que tenemos un poco de apertura, ¿no? En ese sentido. De hecho, hay modelos que lo demuestran, como la Fundación de Orquestas Juveniles, que sé yo, donde se le da mucho apoyo a los jóvenes que tienen esta inclinación, ¿no? Entonces, y para ello son muy importantes la red de maestros. Y hablando de maestros, ¿podrías tú, volviendo a tu biografía, contarnos un poco de quiénes fueron tus maestros más relevantes en la interpretación y en la composición también? ¿Y cuáles fueron las ideas más fuertes que ellos te acompañan hoy en día y que replicas también de parte de esas enseñanzas hoy día en tu tarea como maestro y profesor con tus estudiantes? Mira, es difícil para mí hablarte de esto porque yo tuve la suerte de tener muchos buenos maestros a su manera desde el comienzo. O sea, inclusive una maestra de cuando yo era niño en el barrio que hizo sus esfuerzos como persona que tenía muy pocos conocimientos de transmitirlos a todos los niñitos de ahí. Una excelente profesora en el Conservatorio de Córdoba. Por supuesto que después llegué a Europa a estudiar con Edith Fischer, que se transformó no solamente en mi señora, sino en mi referencia. Pero justamente las referencias son importantes, no solamente la gente en que directamente te enseña,
sino los modelos que uno toma y se acerca a ciertas estéticas, a ciertas escuelas, no me gusta la palabra escuela, pero por eso en el fondo no quisiera hablar de profesores relevantes porque dejaría de lado gente que me ha sido importante, a lo mejor en algo específico, en un momento preciso de mi carrera, y que fue importante en eso, y como eso no está nunca claro en nosotros exactamente de dónde sacamos lo que aprendimos, lo importante es el ejemplo en principio. Yo tuve ejemplos maravillosos porque probablemente los malos ejemplos los ignoré, que es lo mejor que puede hacer uno con las cosas que no funcionan. Si hubieron malos ejemplos o profesores que no me interesaron, como dice Borges, no hay peor castigo que el olvido. O sea, para mí, alguien que no existe es alguien que no me aportó nada. O sea, al revés, alguien que no me aportó nada o que me aportó algo negativo, trato de que sea alguien que no existe. Pero todas Claro. las demás referencias son importantes, en el fondo. Y imagínate la gente que yo conocí cuando llegué a Europa, llegué a la Academia Menuhin, ahí llegaba justamente Yehudi Menuhin, lo conocía a Rostropovich, tuve clases de cámara con gente así, a veces esporádica y muy poca, pero servía para tener una especie de aura de esta gente que estaba en el centro de la música y que yo era un mocosito de 18 años, en el fondo. Desde ahí ya fue una suerte increíble. Una suerte. Sí, 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 muy afortunado, por supuesto, en comparación a muchos sueños de otros niños que también quieren hacer eso, ¿no? Y bueno, y respecto a los sueños también, entiendo que has vivido ya en varios países, Chile, que es tu residencia actual, también estuviste radicado en Suiza harto tiempo, provienes de Argentina. Entonces, ¿cómo se dio esa situación? ¿Es algo que tú buscaste como un sueño, digamos, en tu carrera o se dio en forma como más natural? ¿Siempre quisiste tener una vida así como un poquito nómade, ¿no? En ese sentido artístico, ¿no? ¿O son casualidades nomás? Mira, no creo ni que sean casualidades, ni que yo haya estado buscando algo para mi carrera. Yo pienso que las carreras son para los caballos. Yo no soy a mí no me interesan las carreras. Yo nunca busqué una carrera. O sea, la impresión que tengo es que yo siempre traté de lo que estaba pasando, si era positivo, aprovecharlo, y me quedé en Suiza porque fue el lugar donde yo tenía más gente y conocí a mi profesora que después fue mi señora, y a Eric Godiver, que fue un compositor excelentísimo y un maestro muy interesante en composición, y después me fui a España porque también tenía muchos amigos músicos españoles y que podía hacer cosas con ellos, y después me volví a Chile porque pensé que podía aportar lo que yo había aprendido en Europa, en Latinoamérica, y fueron cosas que tenían que ver con la música y no con mi carrera. Por supuesto que las aproveché, las cosas que se me presentaron, pero no creo haber tenido la impresión de, a ver, me voy a ir a Londres porque en Londres tengo muchas posibilidades, cosa que hacen muchos los músicos, ¿no? A veces están en un lugar importante sin que ese lugar les aporte nada para poder decir que estuvieron en un lugar importante, por ejemplo. Yo nunca fui al IRCAM, por ejemplo. Y un compositor joven, lo primero que le interesa, por más que a veces no está muy interesado en la electrónica, va a ir al IRCAM porque lo pone en su currículum. Eso Sí, estoy claro. absolutamente seguro que no lo hice. Por supuesto, sí, sí, sí. Muy, muy interesante. Has mencionado ya un par de veces el hecho de que estás casado con tu antigua profesora, digamos. Entonces, me parece súper interesante eso, es muy, muy atractiva esa idea. Y quisiera hacerte salir como un poquito más de la parte técnica musical, como entrar en el aspecto más humano, más vivencial, digamos. ¿Qué significó cómo se estableció esa relación amorosa? ¿Cómo vivieron ese amor y ese romanticismo en la época en que ya se establecieron como pareja? Es que parece que fue inmediato, que no nos dimos cuenta al comienzo porque había una relación de profesora con alumno, pero siempre tuvimos muchas afinidades, siempre hicimos cosas juntos y nos gustaban las mismas cosas desde que yo la conocí. Y claro, tuvimos dos carreras muy diferentes, ves que no se puede evitar de hablar de la carrera en el fondo, porque ella ya, con la diferencia de edad que tenemos, ella ya estaba establecida cuando yo estaba empezando, después yo empecé a hacer cosas y llegué a un momento de mi trayectoria que era más importante cuando ella ya había cumplido la trayectoria. Eso podría ser la parte más compleja, porque no éramos de la misma generación, pero de todas maneras fue una experiencia así en mi vida importantísima, no te lo puedes imaginar, ¿no? Porque forma Claro, parte claro. en general.
Pero ves que, por ejemplo, no me dije, hay gente que se organiza así con la carrera, también con la vida privada, ¿no? Que dicen, yo me voy a casar antes de los 30 y quiero tener 2 hijos, qué sé yo. Yo no sabía si me iba a casar, con quién, si iba a tener hijos. Yo siempre tuve la impresión de que la vida, lo interesante que tiene es que es un descubrimiento de lo que nos va pasando, que es un equilibrio entre lo que organizamos y de lo que se nos presenta, que no es lo mismo que lo que hicimos organizar. Los dos extremos son especiales. Sí, 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 claro, entiendo perfectamente. Y me parece muy interesante, ¿ah? Ese punto de vista que tú tienes es como muy atractivo y muy naturalista también, ¿no? En ese sentido de la línea, la trayectoria de la vida. Bueno, como estamos hablando de tu faceta de pianista, de intérprete, entonces, ¿qué te parece si para matizar un poco vamos a escuchar un poco de tu trabajo como intérprete, ¿no? Te propongo que escuchemos en este caso una grabación que tú tienes con la música de Domenico Scarlatti en el piano, la sonata pastoral en sol mayor y vamos a entrar también en esa conversación luego de que regresemos de este pequeño corto musical. ¿Te parece? Vamos a escuchar esa música. Bueno, ahí teníamos entonces la sonata pastoral en sol mayor de Domenico Scarlatti, una linda interpretación. ¿Y dónde fue esto, Jorge, esta Esto interpretación? fue, esto fue en Suiza, en el Festival de Piano y Música de Cámara de Blonay, donde yo toco todos los años, puesto que estoy en la administración, en la dirección del festival. Y se hace en una iglesia muy antigua, no sé si te diste cuenta que hay unos vitrales detrás, y un ambiente muy interesante.
Claro, eso me llamó la atención de ¿no? La escenografía, el lugar es como, bueno, un poquito sombrío, digamos, porque lo principal es el piano, por supuesto, y el intérprete, pero muy interesante desde el punto de vista acústico, me parece, ¿no? Sí, claro, porque en el fondo estamos tocando, lo que tengo ahí al fondo del piano es el altar. Estoy delante del altar de la iglesia y ahí está la entrada, es una iglesia del año 1400, además un edificio histórico muy importante que tiene una acústica fenomenal y un ambiente muy, muy lindo para hacer música de cámara, porque tiene un tamaño de música de cámara, que es importante. Sí, sí. Bueno, has sabido, ahora que estamos hablando de la interpretación, digamos, tú has sabido llevar una carrera doble en estos circuitos, tanto como intérprete como compositor, ¿no? Que son dos circuitos bastante exigentes. ¿Ha sido muy complejo estar en estos dos mundos, digamos, en forma paralela? Sí, es difícil combinar y han habido casos que han podido hacerlo toda la vida. Yo ya creo que ya lo hice toda la vida porque estoy bastante viejo. Eh, y otros que han tenido que dejar una de las dos cosas. Por ejemplo, Bartók, él se ganaba la vida tocando piano, porque en el fondo él tenía muchos problemas económicos y terminó siendo uno de los compositores más importantes del siglo XX. No es que me quiera comparar con nada, simplemente dando ejemplos de gente que hace las dos cosas. Pero, por ejemplo, mi profesor de composición, Eric Godibert, él era un pianista muy bueno, muy fino, que había estudiado con Nadia Boulanger y que había estudiado también con Cortot. Y en un momento dado me dijo, sí, lo que pasa que no pude seguir estudiando, me dijo, no tenía tiempo de estudiar piano, entonces tuve que dejar y terminó como compositor, nada más, no tocaba más. Yo por el momento me las arreglo muy bien porque no tengo tampoco una ambición de compositor que tiene una gran cantidad de obras. Hay compositores que necesitan escribir muchas obras, eso es personal en cada uno. Yo siempre me he concentrado sobre una obra y nada más, por año. Claro, claro. Bueno, vale la pena también clarificar que hoy en día, con el nivel de especialización que hay sobre las profesiones, ¿no? Entonces, por eso que hacemos esta distinción y valoramos, digamos, esta doble militancia que tú tienes en la composición y en la interpretación. Porque también hay que recordar que en los tiempos de Beethoven, por ejemplo, era muy común que el compositor fuera el propio intérprete y hacían las dos cosas simultáneamente sin ningún problema. Era muy, muy común que los compositores también eran intérpretes, grandes intérpretes a nivel incluso de fama europea, qué sé yo. En fin, pero entonces, ¿en algún momento se te ocurrió como priorizar uno de esas dos facetas? ¿O No, sentías yo amor creo que por se ambas? prioriza. Disculpa, yo creo que se prioriza solo. O sea que de repente tengo más trabajo, una obra importante, entonces tengo que dejar un poco, mantener nada más que la técnica de instrumento, y a veces hay momentos en que tengo más conciertos y que tengo que decir, no, hasta tal época no puedo componer una obra. Pues eso se prioriza por las actividades mismas. Y no hay que olvidarse que las actividades de docente hoy en día, con todas las administraciones y papeleos que empiezan a haber, está cada vez más difícil, porque antes un docente era una persona que se ocupaba de la docencia, y ahora tú lo sabes mejor que yo, no solamente en la Universidad de Chile, en las universidades en general empieza a haber un trabajo impresionante de administración al lado que empieza a pesar un poco también. Claro, claro. Y bueno, hablando justamente de eso, de las capacidades, ¿no? Administrativas y docentes que tienen que tener los académicos, sobre todo en el Departamento de Música de la Universidad de Chile, donde tenemos que ocuparnos de distintas facetas, ¿no? Académicas. En tu categoría artística y comprometida, como lo ha sido en este último tiempo, te ha llevado también a desempeñarte y te han ofrecido la dirección del Festival Internacional de Música Contemporánea de la Universidad de Chile. ¿Cómo ha sido eso, esa experiencia también? Entremos ya en el terreno más de compositor y de esa visión como curatoría que tienes sobre el festival. ¿Alguna vez te has arrepentido, por ejemplo, de haber aceptado ese ofrecimiento, que entiendo que es una responsabilidad bastante exigente? Sí, no he tenido tiempo de arrepentirme porque hace 2 años nada más que me ocupo del festival y por el momento una experiencia muy positiva. Yo en la universidad siempre he aceptado puestos, digamos, administrativos que tienen que ver directamente o con la docencia, por ejemplo, el coordinador del magíster en composición, o con la extensión, los conciertos y la creación, como que fui
como coordinador de extensión, fui durante otros directores, y ahora director del Festival de Música Contemporánea. Lo que no voy a hacer y lo que no hago es tomar puestos administrativos 100%, como de director de un departamento, de qué sé yo, decanato, cosas así. Eso yo no sirvo para eso. Pero las Claro. experiencias que tienen que ver directamente con música, me interesa hacerlas funcionar para todos, justamente. Sí, sí, sí. Me entiendo perfectamente porque como tú ya nos has contado, lo que te interesa también es estar componiendo y siguiendo tu carrera o digamos tu rol de intérprete, ¿no? Entonces, por supuesto que tomar un cargo directivo sería como un poco limitarse en ese sentido. Y en ese sentido también, ¿cuál es lo que más te gusta de este rol de director del Festival de Música Contemporánea? ¿No? Porque también hay que recordar que el año pasado hubo una tremenda complicación con la cosa del estallido social y eso impidió que también se desarrollara de forma como más normal o más natural el festival. Hubo que hacer una serie de adaptaciones y todo. ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo vislumbras también la posible edición de la próxima edición, ¿no? Respecto a las limitaciones también que tenemos con la cosa de la pandemia hoy en día? Sí, mira, lo que más me interesa de estas actividades es justamente que hacer funcionar todo el aparato de la música para el público, para los colegas, los estudiantes, los intérpretes, los compositores, y que no se estanque, porque puede llegar a estancarse desde el punto de vista administrativo en una gran institución, cosas así. Y eso es lo que más pongo cuidado. Por eso lo del estallido social en el fondo produjo modificaciones, pero llegamos a hacer el festival tan, tan, tan como se había previsto, de calidad y en cantidad de conciertos y todo. Y ahora con esto de la cuarentena y del COVID es muy complejo, porque se van a sumar los problemas económicos, se van a sumar los problemas de fecha, porque tampoco vamos a estar tan seguros que se pueda hacer en enero. Así que todo eso va a haber que solucionarlo, pero yo lo veo como instancias, todas estas problemáticas que son las que hay que ocuparse para que no paremos de trabajar, no paremos de ofrecer la música y hacerla funcionar. Es eso lo que me interesa, que funcione, que se difunda. Claro, y por supuesto que también representa un desafío, ¿no? Tener que estar bajo estas condiciones que si bien son limitantes en cierta manera, pero al mismo tiempo también nos da la posibilidad de crear, de innovar en nuevas alternativas para poder llevar adelante estos proyectos, como tú bien dices. Ahora, respecto a proyectos que tú has tenido, hayas desarrollado mucho en tu carrera con bastante éxito, también el éxito lleva a nominaciones y a premios. ¿Tú sabías lo que es el premio Pulsar antes de que te nominaran, por ejemplo, en esta categoría? ¿Y qué importancia tiene para ti ganar un premio como ese? A pesar de que todavía no se menciona, pero yo creo, tengo fe, porque conozco tu trabajo, en que va a salir bastante positivo eso. Entonces, ¿qué significa para ti un premio en una carrera de un compositor? A ver, es compleja la pregunta que me estás dando, porque no quiero ser raro en contestarla. En principio, hay un pequeño escrito de Sábato que es muy interesante, en un libro que se llama Yo y el Universo, en que dice: me acaban de dar el premio tal, todos mis amigos y todos mis conocidos me felicitaron. Cuando escribí el libro no me felicitó nadie. Es un poco exagerado, pero en el fondo no me interesan en primer grado los premios. Los premios son importantes para estimular a los jóvenes, para alguien que no se conoce y que salga a flote. Y por supuesto es un reconocimiento. De punto de vista oficial, existen premios importantísimos que son reconocimientos a la trayectoria, y el premio Pulsar acá, que era el premio Altazor de antes, ¿no? Es importante, pero no lo considero como importante en la trayectoria, sino probablemente importante para que eventualmente, si he hecho algo bien, se difunda mejor, se conozca, porque lo importante es haber hecho las cosas, tengamos premios o no tengamos premios. Los premios son el resultado directamente de la comunicación con lo que estamos ofreciendo en música. Si tú das un excelente concierto como intérprete, Cristian, tu premio es darte cuenta que el concierto fue lo mejor de ti mismo y que la gente
aunque sea, inclusive los medios y la gente y las cosas más oficiales, no solamente personalmente la gente que te escuchó, lo percibió y se dio cuenta que eso estuvo. El premio es lo último, o sea, de toda esta cadena. Finalmente, si también oficialmente consideraron que tu concierto era importante, entonces te lo van a premiar o te lo van a criticar. Antes se criticaba bien en un diario o salía un artículo sobre eso. Lo mismo sobre una composición. Pero por supuesto que considero que el premio Pulsar es importante en las instancias chilenas porque son reconocimientos a gente que ha hecho cosas, en el fondo. Claro, claro, y además es el reconocimiento de tus propios pares, ¿no? Porque la selección y el jurado, digamos, que hace las decisiones son justamente los músicos también. Entonces es muy interesante desde ese punto de vista la revalidación, ¿no? Ahora, en una revalidación en que el medio musical chileno es bastante pequeño hasta el momento, por lo tanto no es raro que todo el mundo se conozca y todos saben cuál es la trayectoria e incluso llegan a conocer las músicas. De hecho, yo, por ejemplo, estuve en el concierto de estreno de esta obra donde tú presentaste y que luego te hicieron la nominación, ¿no? de esa obra de la musicalización de la película del Viaje a la Luna, de Georges Méliès. Estuve en el estreno, me pareció extraordinaria, fue una experiencia pero maravillosa desde el punto de vista del planteamiento, ¿no? musical sobre las imágenes de una película muda. Entonces, ¿cuáles fueron los mayores desafíos de hacer esta música incidental con esas características tan especiales? Sí, interesante tu pregunta, pero te voy a contestar algo que me quedó pendiente de lo que estábamos hablando antes, justamente por lo que me acabas de decir. Lo que me estás diciendo como par, porque tú también eres un par, por supuesto, y también eras público cuando fuiste a escuchar el Viaje a la Luna, lo que me estás diciendo me es más importante que recibir un premio, en el fondo. No sé si me entiendes. Y este premio es interesante, estoy muy agradecido de haber estado nominado ya, porque en el fondo también gracias a la USACH que lanzó justamente la proposición de esta obra, en el fondo, pero a ver, para que me entiendas bien, te quería decir que, por ejemplo, alguien que yo me doy cuenta que percibió el resultado de lo que yo hice y que verdaderamente lo afectó positivamente, eso para mí es lo más importante. Si te hablo, como me estás, respondiendo a tu última pregunta, este trabajo fue verdaderamente algo muy interesante para mí, porque cuando la USACH me propone esto, yo primero pensé que me estaba proponiendo ponerle música a una película. Y yo le dije, mira, yo no tengo experiencia en hacer músicas de película. Y yo tengo colegas que lo hacen y que... Entonces me explicaron que no era justamente música para la película, sino que era una obra sinfónica que se iba a tocar durante la proyección de la película. Y ese desafío lo encontré interesante y me estimuló muchísimo, porque por eso es importante que tú me dijiste que fuiste al estreno, porque ahí está la obra, cuando la orquesta la está tocando delante de la película. Cuando ahora escuchamos el disco con la película, se parece más a una música de películas, por supuesto, ¿no? Pero en el fondo lo interesante es este aparato gigante, esta orquesta, que parecía eventualmente improvisando delante de una película con un pianista que estaba como había los pianistas en la época de la película de Méliès, en vivo, haciendo esta música en el momento. Eso es lo que me estimuló. Eso es lo que encontré un trabajo muy, muy interesante. Sí, 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 yo también concuerdo contigo que es un trabajo bien atractivo, interesante y quisiera invitar a nuestros amigos que nos están siguiendo en este momento a que, bueno, se involucren un poco con esta música, que es una música muy, muy atractiva, muy interesante, muy fácil también de seguir y sobre todo si tiene la referencia en la película. Por eso te invito ahora a que vayamos a hacer un pequeño corto con algunas imágenes de este estreno, de esta música, y después seguimos conversando respecto a tus facetas como compositor.
Bueno, ahí teníamos, Jorge, un fragmento, ¿no?, de esta musicalización de la película Viaje a la Luna de Georges Méliès, que fue hecha en el año 1902. Muy interesante, muy atractiva la imagen, junto a la música también nos da una contextualización como bien fantástica, ¿no?, en ese sentido. ¿Qué nos dice de lo que sentiste en ese momento cuando estábamos viendo esta escena? A ver, sí, mira, lo que pasa es que tienes que pensar que lo primero que uno tiene es el concepto de la obra completa, ¿no? Y después empiezan a ver las cuestiones personales de cada una de las escenas. Si no te puedo hablar de una escena en particular, si no te digo que en principio lo que me atrajo de la película es lo antigua que era. Es el primer largometraje de la historia, porque en esa época se hacían películas de 5 minutos, 3 minutos, y esta dura más de 15 minutos, fue la primera película larga que se hizo en la historia del cine. Y en ese momento nace el cine y lo que más me impactó es que siempre había un pianista que tocaba delante de las películas porque eran mudas. Entonces yo integré ese pianista. Eso es muy importante, ese pianista, porque ese pianista representa el músico que estaba en la época de Méliès delante de la película, mirándola y tratando de imitar los movimientos con el piano. Y ese pianista, no sé si te acuerdas, en la representación está separado, está arriba del escenario junto con la película, como si estuviera improvisando. Alguna gente me preguntó si la parte del pianista está improvisada, y le tuve que decir que no, que estaba dentro de la partitura. Que fue, no podemos hablar de cosas técnicas, pero la partitura tuvo problemas impresionantes que fueron funcionando en el momento de representarla no pasó nada, pero por ejemplo el director tenía que estar mirando la película mientras dirigía en ciertos momentos para poder seguir ciertas cosas, pero los músicos al revés estaban de espaldas a la película, así que ellos no sabían nada de lo que estaba pasando. O sea, le encontraron eso muy raro. Después, cuando pudieron ver la película, me dijeron, uy, qué interesante, porque yo estaba tocando y no sabía lo que pasaba, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, en todo caso, reitero esta invitación para quienes nos están viendo en este momento, que se acerquen a ver esta música y esta película, porque, como dice Jorge, hay que verla en el contexto general, ¿no?, del relato completo de la película. Entonces, los invitamos una vez más a que busquen en internet, está en YouTube, qué sé yo, hay imágenes y hay secuencias donde la pueden visualizar. Y quisiera pasar a la parte de la música como el lenguaje contemporáneo propiamente tal, porque esta música está hecha en ese lenguaje contemporáneo. Y a veces se asume que los compositores de música contemporánea, la música popular debe parecerles como más simple o más básica, ¿no? ¿Es tu caso en ese sentido? ¿Tienes algún tipo de vínculo con la música popular?
Es que la música popular y la música que ahora llamamos docta siempre estuvieron en contacto. Hubieron muy pocos momentos donde se separaron constantemente, pero podemos tener compositores de todas las épocas que si no fuera por lo folclórico, lo intrínseco de su país, no hubieran sido así. O sea, Debussy no puede ser otra cosa que francés, no por las músicas doctas francesas, sino porque utiliza canciones francesas, utiliza danzas y utiliza cosas muy sutilmente, ¿no?, que desarrollan su lenguaje. Entonces, en principio, no nos podemos aislar del medio en que estamos y, sinceramente, la música popular puede ser más simple, pero músicas básicas hay en la música docta, muchísimas también, que son básicas, como compositores que aprenden a componer música docta y ahí se quedan, ¿no? Y eso es básico, por ejemplo. Desde luego que sí, claro, claro. La música en general, hoy en día estamos propendiendo en el departamento de música a hablar de música en términos globales, ¿no? No hacer separaciones, digamos, de clasificaciones de distintas músicas, sino que tratando de incorporar, porque además hemos entendido que universalmente ha sido así, como tú bien lo explicas. Dime. Mira, es interesante lo que estás diciendo, porque las músicas, desde mi punto de vista, y cuidado que no me interpreten mal, tienen una sola separación, y hay una sola música que yo no voy a aceptar, que se llama música comercial. Y hoy en día hay música docta comercial, música folclórica comercial, música autóctona comercial, y eso que está hecho nada más que para vender, como nos impulsa la sociedad actual, que es una sociedad comerciante, eso no lo voy a aceptar. O sea, si una música se vende porque tiene un cierto éxito que lo permite y no está hecha para eso, no es comercial, en el fondo. Pero para mí sería la única división que tendríamos que tener, nada más. Sí, bueno, la música de jazz en cierta manera ha agarrado un ribete comercial bastante fuerte últimamente. Y también supimos que alguna vez estuviste en una sesión de jazz. ¿Cómo te provocó vivir esa experiencia así desde ¿no?, desde la cercanía con ese contacto con la música de jazz? Sí, bueno, esto es anecdótico porque yo no tengo ninguna experiencia. En el fondo, yo he estado siempre en la música que se llama docta. ¿Sabes? Que se la puede llamar música de arte. En el fondo, música de arte incluiría la música folclórica y la música popular porque es un arte, todo. ¿No? Si diríamos música de arte y música comercial, separaríamos las dos cosas. Pero volviendo a lo que me preguntaste sobre el jazz, me gusta el jazz, me gustan las buenas músicas inclusive étnicas de países que no tengo nada que ver, me interesé en un momento dado por las músicas hindúes, etc. Pero lo que pasó es que una vez en un conservatorio, un trompetista colega en Suiza, que era, por supuesto, especialista en jazz, porque los bronces normalmente es donde tienen mayor repertorio, así que están metidos en los dos mundos mucho más que a veces un pianista. Me pidió que tocara en una big band, una obra que la tengo grabada, el otro día la escuché hace unos meses y me dio risa. Y la verdad que me entusiasmó mucho y lo hice con el mejor de los gustos y me dio risa porque este trompetista me dijo, oye, pero tú eres un pianista de jazz frustrado porque te sale muy bien esto. Pero en el fondo fue nada más que anecdótico, ¿no? Esa situación. Sí, 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 muy interesante. Bueno, esas son pequeñas experiencias que tú has tenido respecto a la música popular, como ya estábamos diciendo, ¿no? Porque el jazz es parte de ese segmento, ¿no?, de músicas populares. Y también otra cosa que me llama la atención es que tú como argentino, a pesar de que yo como te conozco ya hace harto tiempo y sé que tienes mucho de chileno ya en el cuerpo, pero tu esencia argentina, me pregunto si alguna vez te ha hecho vincularte con el tango, ya que estamos hablando de músicas populares. ¿Cómo ha sido eso? Mira, lo que pasa es que, por supuesto que el tango me es cercano porque es de mi país, pero tienes que saber una cosa que es importante, que el tango es la música de la ciudad de Buenos Aires. Y yo soy de Córdoba, y nos afecta menos. Nuestro folclore en Córdoba, porque el tango también tiene algo de folclore, a pesar de que ya hay autores con nombre que escriben los tangos. Nuestro folclore, nosotros tenemos chacareras y gatos, que son lo que se escucha en la calle, en el campo, en Córdoba, y es diferente, eso no sé si ustedes lo tienen
tienen más diferenciación étnica que folclórica en Chile. O sea, una cueca funciona por todos lados, pero la cueca urbana es típicamente de Santiago, supongo, y de las grandes ciudades, ¿no? Y el tango es la música de Buenos Aires, y probablemente si yo hubiera nacido en Buenos Aires hubiera hecho más eso, porque se está más en contacto con eso. Pero no he tocado tango porque en el fondo tampoco, como te digo, me especialicé en algo desde muy joven y podría haber sido cualquier cosa. Eso es lo que yo dejo abierto en la posible vida que hubiera podido tener, que hubiera hecho otra música, si hubiera entrado en ese círculo y me hubiera atraído ese círculo, hubiera tenido la posibilidad de entrar a esa rama de la música y lo hubiera hecho con el mismo gusto y con el mismo seriedad que estoy haciendo lo que hago. Bueno, esto nos lleva un poco a hablar respecto a la multiculturalidad que tenemos hoy en día, ¿no? En nuestro país, en Chile, que está como mucho más abierto, ¿no? A las distintas expresiones. En la música se manifiesta muy seriamente porque hay mucho gusto por capturar distintos lenguajes, distintas culturas, ¿no? Entonces, pero también nos lleva a eso a pensar un poco en la cosa de la migración, de los movimientos migratorios. Y cada cierto tiempo en Chile se instala la discusión sobre los migrantes y el aporte de esas culturas a nuestro país. Tú llegaste hace más de 10 años aquí, y entonces, ¿cómo te ha tocado vivir momentos delicados o difíciles en ese sentido? Si has sido víctima de alguna discriminación por ser alguien que no ha nacido en este país, que viene de otros lados. No, imagínate que yo entré también como, hay migrantes y migrantes, ¿no? Desgraciadamente los que entran por las puertas pequeñas, que son clandestinos y que tienen problemas, inclusive legales y todo eso, pero yo entré como cualquier otra persona. No nos olvidemos, Cristian, que yo soy Pepi y tú eres de Randonea, o sea que yo soy italiano y tú eres de origen vasco, somos migrantes. O sea, en Latinoamérica, en todo caso, la mitad de la población, si no más, somos inmigrantes. ¿No? Y estamos integrados más o menos, mejor o peor en un país que en otro y en una clase social que en otra. Y esa integración tendría que ser siempre muy buena. El problema en Latinoamérica es a veces hacia los nativos, que eso es gravísimo en el fondo, ¿no? Pero yo nunca me sentí discriminado y, por ejemplo, en la docencia yo tengo alumnos que tienen tendencias completamente diferentes, algunos con rasgos sociales y políticos en su música, otros que tienen raíces nativas de origen mapuche, por ejemplo, y yo los estimulo a que desarrollen su identidad combinando todo lo que los rodea, porque en nuestra cultura somos todo, somos los que fuimos, lo que somos y lo que seremos en principio. Entonces, algo de italiano quedará en mi sangre desde mi abuelo y que yo no lo tengo que renegar tampoco, porque eso forma parte de la argentinidad y ahora de la chilenidad que yo estoy viviendo en este momento. Entonces, por eso yo lo que encuentro interesante y que quiero que se estimule en la joven generación es que tienen que ser como son, no tienen que ser de una manera precisa, tienen que desarrollar, porque mira, voy a hablar un poquito mucho, pero déjame expresar esto porque encuentro muy importante. Yo me encontré con un gran filósofo chileno cuando llegué acá que no conocía, que es un biólogo, que se llama Maturana. Y él tiene una visión de la vida que es para mí maravillosa, que en el sentido que tenemos que encontrarnos a nosotros mismos desde nosotros mismos y no desde la exterioridad, o sea, desde lo que él llama los fanatismos, que son los fanatismos filosóficos, los fanatismos políticos, los fanatismos religiosos, los fanatismos artísticos, diríamos nosotros. Entonces yo estimulo a la joven generación a que sean como son y que todo lo que están aprendiendo lo asimilen para que forme parte de ellos mismos y que puedan desarrollar sus capacidades. Y eso es muy importante. Somos híbridos. Latinoamérica es híbrida. Y tenemos que aceptar nuestra hibridación. Y esa hibridación está en constante cambio. Y en la música se nota. Y tiene que notarse, en el fondo. Lo único que le exijo a la música es que tenga el mejor nivel. Que no se venda, que no se prostituya para venderse. Disculpa la palabra, pero es la única que me queda. No, pero es una palabra como está en el diccionario de la lengua española, así que no hay ningún problema con eso.
Pero me quedó rondando un poquito de lo que dijiste, que es muy interesante. Bueno, rescato lo de Humberto Maturana, gran aporte a la filosofía nacional. Y me quedó rondando lo que dijiste de las músicas nativas, ¿no? Porque quisiera poner también como ejemplo un poco lo que hizo Dvořák, que siendo migrante fue a Estados Unidos en su momento, siendo él de Checoslovaquia, fue a Estados Unidos y lo que hizo Dvořák, digamos, con la cultura nativa norteamericana fue impresionante, en el sentido de rescatar todo eso, que el mismo pueblo norteamericano, que dicho sea de paso tenía muy poca cultura en ese momento, no había sabido ver y visualizar. Y Dvořák, siendo un extranjero, les hizo darse cuenta de la riqueza que tenían en ese sentido, ¿no? Claro, tu ejemplo es genial, es el mejor. ¿Por qué? Porque Dvořák va a Estados Unidos, asimila esta canción de la gente de color, los negros espirituales y todo eso, lo integra en su lenguaje, no hace una citación externa de la música americana. Eso es lo interesante de Dvořák, que en su concierto para cello y su Sinfonía del Nuevo Mundo, no sabemos si la música es eslava o es americana. O sea, él consiguió la simbiosis, él consiguió que en su lenguaje se integrara la música del lugar donde estaba y no lo hizo como algo anecdótico. Eso es lo interesante. Ese es el problema, que cuando queremos integrar algo y no lo sentimos, lo vamos a integrar de una manera externa, y eso no funciona. Y Dvořák, con el ejemplo que diste, le diste en el clavo, porque en el fondo su música a veces sale con unas danzas originales de su país y a veces sale con una canción americana o con un ritmo como el cuarteto americano, que tiene ritmo eslavo y melodía americana. Es genial, es absolutamente genial. Y ahí muestra la inmigración y ahí muestra lo que va a ser América. América va a ser lo que vino de afuera con lo que hay adentro. Finalmente, los gente de color también son inmigrantes, en el fondo. Claro, sí, ahí hay una migración un poco forzada, pero finalmente son migrantes. Y además que, bueno, volviendo al ejemplo de Dvořák, que él tenía como ese carácter muy contemporáneo en su momento, ¿no? Él era músico brillante en su momento, fue a Estados Unidos a desarrollar una faceta y impregnó la cultura norteamericana con todo su lenguaje y su forma de ser contemporáneo, ¿no? Y en ese sentido, como tú también eres un músico contemporáneo ahora, quisiera preguntarte si eres contemporáneo y vanguardista para todo, ¿no? Por ejemplo, en la búsqueda del teatro, en la pintura, en el cine, en la cocina, por ejemplo, ¿te gusta hacer como cosas muy contemporáneas o tienes intereses como más tradicionales en otras áreas? Es que no me interesa si es contemporáneo o tradicional. O sea, me interesa todo. Me interesa que lo tradicional sea interesante y que lo contemporáneo sea interesante. Porque si yo encuentro interesante lo contemporáneo, probablemente se transforme en algo histórico que sea interesante, o me equivoco en mis gustos. Pero en el fondo no intento ser contemporáneo, simplemente un artista que está en el medio del arte, o sea, conoce el estado del arte y representa lo que está viviendo. Si yo escribo como Mozart, de todas maneras no lo voy a poder hacer mejor que Mozart, en principio por las capacidades que no son las mismas y las mías son mucho más bajas que las de él, pero por otro lado, que yo no estoy viviendo el contexto de Mozart y la música de Mozart está representando su contexto. Entonces, la música es contemporánea o vanguardista si lo necesita, pero la música histórica, la música de todas las épocas, a mí me atrae de la misma manera, ni menos ni más. Y volviendo a lo de Dvořák, te diría que hay otro compositor que tiene el mismo estado de Dvořák, que ni siquiera tuvo que emigrar, porque es Mahler, que como dijo Berio, en Mahler están todas las músicas, dijo Berio. ¿Por qué? Porque están las músicas populares, están las músicas de las fiestas, están las músicas doctas, están las músicas de vanguardia de la época, están las músicas judías, están las músicas austríacas, está todo en la música de Wagner, de Mahler. Y en el fondo no hay ningún complejo. Y por eso funciona, porque si no sería un pastiche. Si él lo hubiera querido hacer a propósito, no funciona. Él es así y él escribió como era, y por eso funciona. A pesar de que no fue el más vanguardista de todos, porque en el fondo, en el momento, él era muy amigo de Schoenberg, pero Schoenberg era mucho más vanguardista que Mahler, por ejemplo. ¿Ves? Sí, sí. Entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Y quisiéramos terminar este programa de hoy, digamos, haciéndote el agradecimiento que corresponde por tu participación. Ha sido muy interesante desde el punto de vista
de tu faceta artística, de tu participación en distintos aspectos de la música nacional. Y quisiéramos también hacerle una invitación a nuestros amigos que nos están mirando para la próxima semana, que participen con nosotros con nuestro invitado, que será el director de orquesta y profesor Miguel Ángel Castro, del Departamento de Música. Y los dejamos entonces invitados para que nos acompañen en esa oportunidad. Vamos a despedirnos, Jorge. Quisiera que hicieras una despedida, algún punto de vista, digamos, muy sintetizado para la despedida, y al mismo tiempo hablando de lo contemporáneo, que es lo que estábamos tomando como último tópico. Vamos a terminar este segmento escuchando una parte de tu obra Gadara, ¿no?, para ensamble y electrónica en tiempo real, que es una de tus piezas que has compuesto últimamente. Entonces, nos despedimos desde ahora, te dejo la palabra para que cierre nuestro programa y nos vemos la próxima semana. Bueno, soy yo el que te agradece haber hecho todo esto para difundir la música, para hablar de cosas interesantes. No hay nada mejor que una conversación interesante, y si la conversación la pueden compartir los otros, todavía mejor. Así que te agradezco mucho lo que has hecho y espero que siga funcionando muy bien este proyecto que tienes y que empezaste la semana pasada. Gracias a todos. Ok, ahí teníamos entonces la despedida de nuestro invitado de hoy, el maestro Jorge Pepi, y los dejamos invitados para la próxima semana que nos acompañen en un nuevo programa, y terminamos con un pequeño fragmento de la obra Gadara del maestro Pepi, en colaboración con el profesor Andrés Ferrari en electrónica. Hasta pronto.